una por mí se moría, yo me muero por usted. Usted se muere por otro, qué mundo tan al revés. En el sonido de todos presentamos Cantando Historias. Coplas con sabiduría que en el camino encontré, tanta vida en 4 versos pa' mis adentros pensé. Un lugar en el que Héctor Numa Moraes y el profesor Néstor Florio ahondan en los profundos asuntos del folclore, la historia y la canción. Cantando Historias. Como el viento norte galopando por los pueblos, viene el circo criollo desenterrando recuerdos. Payasos ansiosos, actores amarillentos, colgando el silencio de los sufridos obreros. Alzan los parantes, la carpa se acerca al cielo y a todo está listo para que empiece el misterio. Errante viajero por los caminos del tiempo, viene el circo criollo desenterrando recuerdos. Canto de alegría, el circo ha llegado al pueblo, y almita de niño ansiosa de echarse al vuelo. La gente se acerca a contemplarlo en silencio, la carpa es tan grande, se me hace que esto es un sueño. Un recuerdo de alguna niña del tiempo, volveré a encontrarla cuando ese circo haya vuelto. Errante viajero por los caminos del tiempo, viene el circo criollo desenterrando recuerdos. Qué bárbaro, una chacarera de Rally Barrio Nuevo, santiagueño, circo criollo, circo criollo. ¿Hay circos criollos todavía, Néstor? Buenos días a toda la audiencia, un placer como siempre estar aquí. Y sí, hay todavía. Además, el circo criollo marcó profundamente no solo al circo en sí mismo, sino al teatro. Claro, era fundamental, me acuerdo, la comedia. Claro, era fundamental y fue un instrumento por el cual el teatro, que durante mucho tiempo era una actividad medio elitista, ¿no? No todo el mundo accedía al Teatro Solís. O iba al centro. ¿No? Y el circo criollo tuvo la gran virtud de llevar al teatro a los lugares más alejados, claro, al lado del circo. Además, cada comedia estaba varios días. Sí, por supuesto. Algunas más porque eran, yo qué sé, Juan Moreira o claro. aquella del niño de 33, como se Sí, claro. Dionisio Díaz. Dionisio Díaz. Pero el circo ya de por sí era una actividad que entusiasmaba. ¿Cuándo aparece en el Río de la Plata o por acá? Porque eso viene de Europa, ¿no? Sí. Pero bueno, en Europa es tan antigua como el hombre. ¿Así como nosotros más o menos lo conocimos? No, así como nosotros lo conocimos, es en realidad una creación inglesa, ¿no? Ajá. Y viene del siglo XVII, del siglo XVIII. Mira. Pero lo que se puede decir circo en sí, es algo que se pierde en la noche de los tiempos, para utilizar una expresión muy común,
porque además no nos olvidemos que la palabra circo tiene la misma raíz latina que la palabra círculo. Claro. Y por lo tanto eso implica que en los pueblos más antiguos y probablemente estos que se suelen llamar pueblos primitivos, la gente se sentaba en círculo alrededor de, y alguien exhibía las cosas que sabía hacer, que podían ser desde lo que hoy llamaríamos magia hasta algunas habilidades de carácter acrobático, ¿no? O como en Roma, tirar los animales a que se comieran a la gente. Exacto. Después, el circo griego y el circo romano, lo que se conoce en general como el circo del hipódromo en Grecia, ¿no? O como el circo romano, ya le dieron a esa actividad un carácter más de tipo militar, Ajá. ¿no? Más de destreza militar y más unida a una relación, digamos, sanguinaria, sí, claro. ¿no? Ya ahí lo que eran habilidades se transformaron en luchas crudas, donde tenía que haber un ganador y un perdedor, y eso además simbólicamente estaba en manos del emperador, Claro. ¿no? Uh-huh. Lo cual no deja de ser un elemento importante a tener en cuenta, porque esa actitud que hoy a veces uno simboliza en el dedo para arriba o el dedo para abajo, que era la señal del emperador para decidir cuál de los dos contendientes quedaba con vida y cuál de los dos era sacrificado, fuera hombre o fuera fiera, simbolizaba el poder que tenía sobre todos los habitantes del Imperio Romano. Claro. Alcanzaba un movimiento de dedo para decidir sobre la vida y la muerte, ¿no? Así que también ahí había un mensaje político, digamos, ¿no? Pero el circo tenía fundamentalmente que ver con la necesidad de reunirse de la gente y también con la necesidad de unirse con algo que se consideraba que venía del más allá, que era esa habilidad que tenía la persona que era capaz de tragar fuego o de introducirse un sable en la garganta, cosas que en la Edad Media se tornaron sospechosas. Ah, mirá, claro. ¿No? Porque eran habilidades que escapaban a las normas de Dios y por lo tanto se relacionaban con el otro extremo, que era diabólicas. Lucifer. Claro. Entonces no siempre las pasaron bien, ¿no? Es decir, aquellos que primero eran ponderados y agasajados como gente capaz de hacer lo que otros no podían hacer, después se transformaron en sospechosos. Claro. Y eso y acá habrá llegado en los comienzos, en nuestros comienzos. Sí. Acá, acá América y específicamente al Río de la Plata, vienen en la época colonial. Hay circos del siglo XVII, por ejemplo, en el Río de la Plata. Ah, mira. ¿No? Que se ubican tanto en Buenos Aires como en la colonia Sacramento, que se funda en 1680, o posteriormente acá en la propia Montevideo, a partir de 1730, 1740, ya empiezan a aparecer los primeros circos, algunos de ellos que eran muy elementales, no eran lo que nosotros conocemos hoy por esa enorme maquinaria, sino que eran 4 o 5 personas, pero que tenían que hacer un contrato con la municipalidad, es decir, con el cabildo, donde se establecía cuáles eran las condiciones que debían cumplir. Por ejemplo. Por ejemplo, condiciones de higiene. Y por ejemplo, condiciones... ¿Por los animales o por los animales y fundamentalmente por las condiciones en que quedaba el predio, ¿no? Claro. A ver, ellos, ¿qué animales podrían traer? Monos, elefantes, ¿no? Había elefantes que se traían, caballos, todo un tema, que no eran bien vistos. ¿Lo qué? El caballo, porque acá siempre, especialmente en el Río de la Plata, el caballo tuvo un valor casi humano. Claro. Entonces todo aquello que lo condicionara a través del golpe, del castigo, sonaba a algo que se rechazaba. Ah, mira. ¿No? Pero después se utilizaban, animales más chicos, por ejemplo, papagayos, a los cuales se les enseñaba a hablar, es
era toda una curiosidad porque acá no había ese tipo de animales, claro. Eran animales exóticos, pero hacían contratos con la municipalidad, contratos que incluso abarcaban la responsabilidad del dueño del circo de barrer no solamente el predio donde estaba ubicado el circo, sino los alrededores, para despejarlo de todas las inmundicias, dicen los contratos, que quedaban. Así que había una preocupación que hoy llamaríamos por el medio ambiente, ¿no? Claro. Y otra cosa que resultaba bastante curiosa, también se ponían condiciones en lo que tenía que ver con la responsabilidad de hacer el espectáculo el día y en la hora marcada. Hay un caso muy curioso en Buenos Aires que sucede en 1810, cuando un circo se atrasó en iniciar su función, esperando a que los integrantes de la Junta de Mayo llegaran. Y la propia Junta de Mayo le aplicó una multa diciendo que no había por qué condicionar al resto de los espectadores a que llegaran los integrantes de la Junta. Que eran ellos. Que eran ellos. O sea que empezaron a llegar tarde siempre. A partir de ese momento se le dio la orden de que debía empezar en la hora y no cuando llegaran los miembros de la Junta. Y eso debía tener que ver con el alimento de los animales, con una cantidad de cosas, ¿no? Por supuesto. Y además con el hecho de que no se podía tener a la gente, porque además resultaba peligroso una cantidad de gente nucleada en un lugar que no era el más adecuado. Había que llevarse, como sucedía con la iglesia, su propio asiento. No había asientos. Mira. Había que llevarse su propio asiento, y entonces se prestaba para la incomodidad, para las agresiones, para las incomodidades, así que tenían que empezar en hora. Y se les controlaba también una cosa que hoy resulta un poco curiosa, el manejo del idioma para que no se utilizaran frases o palabras soeces. Así que había un control, ¿no? Es decir, uno piensa que era la época de el todo vale, y no. De repente hoy, a veces cuando uno concurre a algunos espectáculos de carácter popular, a veces se puede encontrar con más sorpresas en cuanto al horario y en cuanto a la forma de expresarse, que es lo que había en la época colonial. Se cuidaba eso, ¿no? Claro. Y se les prohibía expresarse de una manera incorrecta, porque en último término se sabía que el circo cumplía una función de carácter didáctico, ¿no? Es decir, de enseñanza. Qué bárbaro. Y bueno, por supuesto todas los juegos, las pruebas, como decíamos nosotros, de trapecistas, de todo eso, la orquestita que tocaba una música húngara, generalmente de Liszt, ¿no? Exacto. O sea que viene de en vivo, medio gitana la cosa también. Claro, en vivo, por supuesto, no había ningún tipo de opción de reproducción de música por otro sistema que no fuera en vivo. Y bueno, y además, a través de esas pruebas, muchas veces llegaban a producirse accidentes muy serios, porque no había, ahí sí, ningún tipo de protección. No estaban las redes. No había ningún tipo de redes, ¿no? El mismo José Podestá, el famoso Pepino del 88, sufrió accidentes muy serios, cayéndose del trapecio y dándose directamente contra el piso, ¿no? Era algo común. Se autorizaba una cosa que hoy podría resultar un poco graciosa, pero que también nos lleva a otro aspecto del circo. Si por razones climáticas había que suspender la función, no nos olvidemos que la carpa, cuando las empezó a ver, estamos hablando ya de la década del 30 del siglo XIX, 1830, 1840, no era impermeabilizada, por lo tanto una lluvia la traspasaba. Cuando no se podía hacer por razones de seguridad el espectáculo circense, los circos estaban autorizados a transformar en espectáculo en baile popular. Mira. Así que aquellos que iban a tocar la música del circo agarraban músicas de moda y hacían un gran baile popular, claro, para la gente que iba. Con lluvia y un porque trapecista. No se le podía decir a la gente, váyase. Sí, un trapecista con lluvia puede ser terrible. No, era terrible. ¿Y la luz? Se hacía a luz del día.
¿no? Era de día. Era en general con luz del día. Claro. Posteriormente, ya en el siglo XIX, se utilizaban sistemas de iluminación artificial, que podían ser acebo de vaca o acebo de caballo, y posteriormente apareció la iluminación artificial ya hacia finales del siglo XIX. Todo eso aumentó los riesgos del circo. Claro. Porque Ahí. a los riesgos individuales de los participantes se le unía nada más ni nada menos que los riesgos de la iluminación. Bueno, escuchamos a Rally Río Nuevo de Santiago del Estero cantando el circo criollo. Vamos a escuchar a Teixeirinha. ¿Cómo no? Tragedia no circo, hablando de eso. De dezembro, foi triste o que aconteceu. A capital Niterói, de luto anoiteceu. O Brasil todo chorava, o mundo se comoveu com o grande incêndio do circo. Quantas pessoas morreu? Foi centenas de pessoas queimadas, perderam a vida. Outras centenas ficaram sofrendo a dor dolorida. Quantas mães ficou sem filhos e filhos sem mãe querida. Quanta tristeza, quantas lágrimas e dores. Quem morreu na maioria foi crianças, quanto horrores. Quantas mães que hoje choram pelos filhos encantadores. Os que foram e os que ficaram aleijados e sofredores. A mais triste mortandade no circo de diversões. Se foram pro Campo Santo, naqueles pretos caixões, deixando dor e saudade, enlutando os corações. Chora as mães e chora os filhos, chora pai, chora irmão, chora amigos e parentes, chora o povo da nação, por estes saudosos mortos que o fogo fez a traição. As almas subiram ao céu, Deus que tenha compaixão. Queimados que não morreram, que sofreram e têm sofridos, pra não morrer peço a Deus que atenda nossos pedidos, pra eles rezar com nós, pras almas dos falecidos. Con Néstor Florio y con Pablito Viera, que tiene algunos mensajes. Tengo algunos mensajes, dice este oyente, escuchando por internet hoy por suerte, y envía saludos desde el campo Océano Gustavo, que es de Rocha, que nos escucha. También saludamos a Mercedes, que dice buenos días, acá disfrutando el desayuno y de su programación, de ambas cosas. Mercedes de la Blanqueada es que nos escribe. Cariños. Un abrazo, gente, arriba pa'l gigante de Curtina. Soy el ciego Willy de Caraguatá, del Montevideo rural. Dice, se ve que es originario de Caraguatá, pero anda por acá ahora. Un gran abrazo. ¿A sus pagos iban los circos? Sí, recuerdo circos que se instalaban en el club ciclista generalmente de Sauce. Sí. Pero había un predio ahí. Ah, claro, hay un predio grande en la sede del club, se instalaban ahí. No los recuerdo porque también está el Parque Artigas, pero no recuerdo que ahí se hayan instalado circo alguna vez. ¿Y usted iba a jugar con los leones ahí? Iba. No. Michi. Usted sabe que no tengo recuerdo de haber ido al circo en Sauce, ¿no? Creo que sí, acá en Montevideo mi abuela me trajo alguna vez, pero si fue una vez sola, no recuerdo mucho. Qué bárbaro. Y bueno, evidentemente, por distintos motivos había gente que le disparaba a los circos también, ¿no? Claro.
Había mucha gente que le tenía miedo a los circos o que no quería ver. Ya desde aquella época había quienes se negaban a aceptar el uso que se hacía de los animales. Me acuerdo sí que se promocionara la mujer barbuda, por ejemplo. Bueno, y ese era otro de los temas que mucha gente rechazaba, que muchos circos hacían ostentación de las deformaciones humanas como un número. Y entonces presentaban desde gentes muy pequeñas, hasta gente muy obesa, hasta gente barbuda, gente con gente deforme, gente que no podía hablar, gente con un solo brazo, y eso chocaba en la sensibilidad, fundamentalmente en la sensibilidad de la gente rural, que si bien estaba acostumbrada a otro tipo de aceptación del dolor, no estaba ni aceptaba esa forma de exhibicionismo del dolor. Sí, una morbosidad. Exacto. El dolor era sinónimo de valentía, pero la deformidad era sinónimo de abuso. Claro. ¿No? El exhibicionismo y entonces mucha gente disparaba a los circos, no era que fuera, y además tenían otra fama, que era la de ladrones. Mirá. No nos olvidemos que yo eso lo tenía por en cuanto a con perdón, ¿no? Pero era así los gitanos. A los gitanos. Claro. Bueno, pero el problema es que no nos olvidemos que el circo, tal como lo conocemos, es decir, esta troupe de gente, este grupo de gente, fueron siempre, por definición, nómadas. Claro. ¿No? Es decir, recorre caminos. Y muchos de ellos, desde el siglo XIV, XV, recorrieron todos los caminos de Europa, robando y siendo robados. ¿No? Por lo tanto, cuando se instalaban en un lugar, la gente siempre miraba con desconfianza aquello, primero porque era nuevo. Y escondías el gato. Bueno, ahí está. Se contaba todo eso de que desaparecían animales domésticos, que existía, que se los agarraba para los leones. Para los leones, y eso marcaba muchísimo a la gente. Así que estas versiones que se corrían con relación a los circos asustaban a mucha gente. Así que lo que dice Pablo de que probablemente nunca lo hayan llevado, no es algo que sea solamente para él, ¿no? A mucha gente, así como a mucha gente le atraía, a mucha gente el circo le resultaba rechazable. Claro. ¿No? Y seguro, y así accidentes hubieron, algún león que se comió algún gurí, eso pasó en Tacuarembó. Sin duda que sí, o que por error, o que se escapó, ¿no? Claro que se escapaban y que ahora, el circo más famoso de los que vino acá y que nos marcó profundamente fue el circo de los hermanos Podestá, que en una época fueron Podestá Scotti, ¿no? Y al cual se le relaciona no solamente con la representación hacia el final de la función circense de uno de los dramas gauchescos que más fama tuvo, ¿no? Que fue justamente el reconstruir a Moreira, Juan Moreira, sino además se lo relaciona con el resurgimiento del Pericón Nacional. Claro. ¿No? Yo traje acá el libro para leer y compartir, porque el libro de don José Podestá, Pepino el 88, es una joya. Claro. Se llama Medio siglo de farándula, es un libro autobiográfico, ¿no? Y le vamos a leer a la audiencia algunas cosas que incluso se repiten por gente relativamente especializada y que, sin embargo, no se dice ni de dónde fueron tomadas ni tampoco se las repite bien. Así que vamos a leer exactamente como lo dice. Cuando a ti te parezca, leemos el... yo pienso que ahora. Sí, bueno, sí, entonces sí. Vamos con lo que dice don Juan Moreira, don José Podestá, de la representación acá en Montevideo de Juan Moreira, que venía de haber sido representado ya en Buenos Aires. Dice: nunca olvidaré la primera representación de Moreira, pues aparte de su enorme éxito como se vio en otros en Montevideo,
tiene para mí el recuerdo de haberme sido presentado después del espectáculo el señor Elías Regules, padre, cuya oportuna y entusiasta intervención habría de cooperar al mejoramiento de nuestra rudimentaria obra inicial y precursora por muchos conceptos de nuestro teatro y en la difusión de nuestro folclore. La primera observación de Regules fue para que cambiáramos el gato por el pericón. Terminaban la función con un gato y Regules les sugirió un pericón, pues era esta danza más apropiada y de mayor efecto para la fiesta campestre del drama. Más larga, además. Claro, pero no lo conocíamos. Mira. Claro, el pericón ya había salido, ya había dejado de ser danza de moda, ¿no? Ya en los hechos había entrado en una etapa de decadencia, y por lo tanto, y él se comprometió, continúo con lo que dice Podestá, y él se comprometió en el acto a darnos las lecciones necesarias. Fue cosa instantánea. Al de otro día de mañana el señor Regules congregó en nuestro local un grupo de guitarreros orientales conocedores de la música del pericón, y él personalmente nos dirigió con tanta eficacia que esa misma noche, sin aviso previo, lo bailamos ante el público con delirante suceso. Mira. Y acá viene una cosa que transcribe José Podestá, que esto no va dicho con un sentido chauvinista ni mucho menos, pero es un dato que no deja de ser un dato interesante. Yo lo he dicho varias veces en algunas charlas, incluso a nivel de los grupos folclóricos. Dice, continúo con don José Podestá, muchos años después, al consultarme Vicente Rossi sobre bailes para su libro de folclore Cosas de Negros, libro que recomiendo que hay que leer, me comunica que de sus indagaciones le resulta uruguayo el pericón, desconocido en el occidente del Plata hasta que lo llevó Juan Moreira. Estos párrafos del citado libro lo explican. A Juan Moreira debe la Argentina, dice Rossi, el conocimiento y difusión de ese baile criollo. Antes de la fundación del teatro rioplatense, solamente se bailaba en la campaña uruguaya. En el litoral y en Montevideo circulaban motivos de su música entre los aficionados del pueblo, pero se danzaba únicamente como vals. Vamos a escuchar El Pericón por Moreira, una versión desde un disco 78. Mucho ruido. Es un tal A. Varela y aparece como de su autoría. Atención bailarines, que voy a mandar. Y voy a mandar, sigan por la derecha, paso regular. Sigan por la derecha, paso regular. Adelante, que te queda la sala, muchachos. Ya saben, bailarines, los voy a montar. Los voy a multar. A ver, no marcha, te vas a equivocar. A ver, no marcha, te vas a equivocar. Pásalo, Julián, que no lo vas a ver. Fuera la infeliz madre cantando digo, que el que no tiene hermana no tiene amigos. Fuera la infeliz madre cantando digo, que el que no tiene hermana no tiene amigos. Es cierto, amigos. Así le pasó yo la Marta también. Atención bailarines, formen cadena, perdónenme los mates yo en casa ajena. Atención bailarines, formen cadena, atención bailarines, formen cadena, perdone que los mande yo en casa ajena. Que cambia, a mí no me gusta tampoco, pues.
Fuera la infeliz madre, doña Ramona, fuera la infeliz madre, doña Ramona, ella habla de todo de su persona, todo el mundo se acuerda de su persona, fuera la infeliz madre, doña Ramona. Otra media vuelta, otra vuelta más, otra media vuelta, otra vuelta más, cada vez que se pierda lo voy a multar, otra media vuelta, otra vuelta más. Una dama bonita me dijo así, una dama bonita me dijo así, estoy enamorado de que te vi, estoy enamorado desde que te vi, a la vista, no me dejas así. Atención bailarines, que se va a acabar, atención bailarines, que se va a acabar, cada cual a su puesto, ya no canto más, cada cual a su puesto, ya no canto más, que solita lo voy a multar. Qué bárbaro, ¿no? Impresionante. De grabación de un disco 78 revoluciones con todas las... Claro, bueno, pero tiene todo el calor de la realidad, sí, ¿no? Una guitarra en cuerdas de tripa, por supuesto, que apenas suena, ¿no? Claro, claro. Pero todo el bastonero, ¿no? Lógico. Y acá tenemos después para compartir lo que era el bastonero del Pericón de Moreira. Ahí está. Vamos ahora a la pausa. Quien cantaba aquí es un tal A. Varela. Así está en el disco, ¿no? No está el nombre. No se estiraba mucho. No. Y debía ser versos de él o populares. No había preocupación en eso. Sí. Y continuamos, amigos, junto a Néstor Florio, con esta temática tan linda, ¿no? Tan de recuerdos, sí, de cosas. Y que nos lleva a las raíces mismas de lo que somos, ¿no? Claro. No, queramos o no queramos, o mejor dicho, a pesar de todo el esfuerzo que se hace para sacarnos esas raíces, ¿no? Y llevarnos a otras raíces totalmente impuestas desde los grandes medios de publicidad, seguimos teniendo esto como un punto de apoyo que no deberíamos perder. Aquí está las voces de mando del Pericón que hacía la compañía de José Podestá en Juan Moreira. Uh-huh. Tiene la particularidad, son 18 voces de mando, quiere decir que había 18 figuras en el Pericón, y cada una está representada por una cuarteta. Yo no las voy a leer todas porque si no sería realmente un poco largo. Nos ponemos a bailar acá. Claro, y nos podemos poner a bailar, pero sí algunas que nunca, lamentablemente, he visto quien las tome para hacerlo, en lugar de estar inventando voces de mando que muchas veces son posteriores, ¿no? Sí. Estas son de la década del 80 del siglo XIX. Claro. Empieza y pone entre paréntesis José Podestá: el guitarrero ordena y el bastonero manda. Mira. Y ahí hace esa diferencia. Bueno, y entonces las voces de mandos: señores bailarines, rompan parejo y dándose las manos formen espejo, mirándose en los ojos y balanceando, después de un par de veces rompan girando. Que las muchachas hagan media cadena, disculpe que los mande en casa ajena. Eso aparecía en el Pericón que claro, escuchamos. Ese aparecía dicho. Ahora toca a los hombres hacer el puente con un requiteteo como la gente. Enseguida las mozas irán pasando de dos en dos unidas contramarchando. Por derecha e izquierda un balanceo y una vuelta en su puesto sin entrevero. Por derecha cadena cuando lo mande y al llegar a su prenda la rueda grande. Bueno, después eso va en el transcurso de la danza y marcando
el ritmo de cada una de las figuras del pericón, ¿no? Claro. El pericón de Moreira incluyó, además, la figura que lo distinguió y que llevó a que se lo denominara como pericón nacional, que es al final terminar con el pabellón nacional. Claro. ¿Y eso fue desde los comienzos o se fue agregando? No, se fue agregando. Además, José Podestá, Pepino el 88, como se apodaba él mismo, él tenía un enorme ojo comercial y por lo tanto era un hábil captador del interés de la gente. Y estamos hablando de la época del militarismo y del posmilitarismo, cuando comienza a aparecer un verdadero furor por la uruguayés, por generar un concepto de lo uruguayo. Esto estamos hablando para que la gente se ubique. Esto es contemporáneo del famoso cuadro de Artigas de Blanes. Claro. ¿No? Es decir, cuando se quería generar ese sentimiento de identidad con lo uruguayo. Y José Podestá no fue ajeno a que eso era así, y por lo tanto tuvo la gran habilidad de ir incorporando cada vez que venía figuras que sabía que iban acá a Montevideo, claro, o sea, Uruguay, que aquí iban a pegar. Que aquí iban a pegar. No las hacía en Buenos Aires, por supuesto. Claro. ¿No? Artigas era la historia negra. Claro, por supuesto. Tenía tal ductilidad que tiene un poema al gaucho, pero hace dos poemas. Uno al gaucho argentino y otro al gaucho uruguayo. Mirá vos. Para que pudieran ser diferentes y para que nadie sintiera que él tomaba partido, es decir, viene un concepto muy empresarial de la cosa. Claro. Era uruguayo de nacimiento. Podestá era uruguayo. Sí, había nacido acá en Montevideo. Había nacido exactamente, bueno, nosotros solemos tirar las cosas sin tener ningún tipo de referencia. Había nacido en el lugar donde hoy está ubicado el Liceo número 1 José Enrique Rodó, en la calle Andes, entre Canelones y Maldonado. Mira. Ese era el lugar donde había nacido don José Podestá, y en el año 1858. Pero, claro, posteriormente él se unió al circo y se transformó, por lo tanto, en un trashumante, acá y en Buenos Aires fundamentalmente, o en ambas orillas del Plata, como él dice, y sus memorias las dedica por igual a los pueblos del Plata. Claro. ¿No? Él dice que el pericón que ellos bailaron se bailó 2 años antes de que fuera pautado finalmente por escrito en la versión de Gerardo Grasso. Mira, claro, que por ahí aparece como una música popular. Grasso lo que hizo fue pautarlo. Fue claro, escribirlo. Y después quedó como de su autoría. Exacto. Pero ya era una cosa popular. Claro. Pautarlo en un lugar que también es simbólico y que debería haber también, aunque sea un recordatorio tan breve como es el que hay en el lugar donde estaba la Giralda con la comparsita, en el lugar donde hoy está la Universidad de la República. Ahí estaba la Escuela de Artes y Oficios, del cual Gerardo Grasso era director, y ahí escribió el Pericón Nacional. Pero mira, una pregunta, Néstor. Los versos, eso que se estila en el Pericón, que a veces quedan terribles en las escuelas, ¿no? Sí. Porque, pobrecitos gurises. Sí. ¿Se estilaba también en ese momento en esos versos? No era... A veces queda muy largo porque todos tienen que decir su verso. Por supuesto. Eso ya empezó a aparecer cuando el Pericón empezó a tener un carácter más popular y más público y no tanto de exhibición. En el circo no se hacía el contrapunto ese o el desafío, que a veces es de buen gusto, a veces de mal gusto, a veces sirve y a veces no sirve para nada, claro. Y por cierto le agrega muy poco. Y alarga mucho. Y alarga muchísimo, ¿no? Vamos a escuchar el Pericón de Moreira por una versión, porque era muy extraño, se sabía que existía o que había existido, pero poca gente lo conocía. Sin duda.
esta grabación del disco 78 la conseguimos muy posteriormente, ¿no? Pero cuando estuvo el salteño Américo Gaudín en París, que fue a visitar a su amigo Marco Velázquez, y que fue a Holanda también, yo tengo un fin de año en que fueron los dos para Holanda y pasamos, y lo tengo grabado, incluso un shotis que Marcos canta en francés, claro, que por acá lo escuchamos en algún momento. Américo Gaudín grabó un disco en Marco Velázquez fue el técnico y fue en su casa. Después llegó acá y editó un disco por Sondor, ¿no? Un disco chico que Marco decía, pero mirá, y aparece como técnico de sonido Tintoretto y la alpargata telúrica es el sello, una cosa bárbara, ¿no? Vamos a escuchar el Pericón de Moreira. Así lo recordó Américo Gaudín. Atención bailarines que voy a mandar, atención bailarines que voy a mandar, girar hacia la izquierda, paso regular, girar hacia la izquierda, paso regular. Ya saben bailarines, los voy a multar. Ya saben bailarines, los voy a multar. Alerta a los mandos, te vas a equivocar. Alerta a los mandos, te vas a equivocar. Vuela la infeliz madre cantando digo, vuela la infeliz madre cantando digo, que el que no tiene hermanas no tiene amigos, que el que no tiene hermanas no tiene amigos. Atención bailarines, formen cadena. Atención bailarines, formen cadena. Perdonen que los mande yo en casa ajena. Perdonen que los mande yo en casa ajena. Vuela la infeliz madre, doña Ramona. Vuela la infeliz madre, doña Ramona. Qué bárbaro, ¿no? Gaudín, ¿lo conocía Carlos de Salto? Carlos de Salto llamó para decir que lo conocía, que trabajaba en el Espinillar allá en Salto. Claro, pero viste que es el mismo Pericón que escuchamos antes por Varela. Tiene la ventaja de una audición mucho más clara y se puede seguir más, pero es exactamente la misma versión. Sí, y acompañado por Marcos Velázquez, porque me olvidé de decir que el que lo acompaña es Marquitos Velázquez. Claro, se puede reconocer la guitarra de Marcos Velázquez. Sí. Pablito. Tengo más saludos, Numa, y más mensajes. Genial, Numa, buenísimo el programa. También creo que había competencias de payadores. Abrazo. Sí, por supuesto. Claro. Bien. Por supuesto, tiene razón. Incluso hay un dato en Tacuarembó, un circo que no le iba muy bien, y estaba Agustín Barrios, el gran guitarrista paraguayo, actuaba en Tacuarembó, y le pidieron que para llevar gente al circo si podía tocar en el circo. Claro. Y él no tocó en el circo porque por razones obvias tenía que dar el concierto, y no iba a estar actuando. Claro. Pero donó toda la recaudación para el circo. Claro. Bueno, y don Gabino Ezeiza, el gran payador y Moreno, tuvo un circo que se lo quemaron. Se lo quemaron. Porque era un tipo progresista. Sí, y además negro, lo cual era una combinación inaceptable. Claro, y buen payador.
Este otro oyente dice, yo iba al Circo Podestá, barrio Ferrocarril, vi obras de Juan Moreira en Tacuarembó y dice Bellas Mujeres en Tacuarembó. Willy es quien vuelve a escribir y envía este mensaje. Bueno, yo estaba enamorado de la trapecista. ¿Y cómo le fue? No, ¿Se lo dijo? No, porque pasaba muy rápido. El circo Tiani, me acuerdo. Wow. Recuerdo los circos que iban a mi pueblo, eran de dos tipos, el circo criollo que tenía trapecistas y obra teatral, generalmente Juan Moreira, y el que traía animales con sus domadores, además de los citados trapecistas. Salía un vehículo con parlante por las calles del pueblo propagandeando como gran atracción el globo de la muerte. Claro. Siempre aprendiendo y recordando con el profe Florio. Un abrazo grande, Edgar es quien envía el mensaje. Que uno no se explicaba cómo nos chocaban aquellas motos, claro, ¿no? Claro. Eso sigue hasta el día de hoy como siendo una atracción de los circos que nos visitan, ¿no? Sí. El hombre que ríe, de Víctor Hugo, dice es un alegato contra el circo con humanos. Saludos, Carlos, envía este otro mensaje. Se referirá a humanos con, ¿cómo decíamos? Seres humanos con deformaciones, claro, ¿no? Y con todo exhibicionismo que existía de lo que eran los defectos del ser humano. O lo que pasó con nuestros charrúas, ¿no? Claro. Hasta Tacuabé y Guyunusa. Que también fueron exhibidos como rarezas en Europa, ¿no? En Francia, en circos. Evidentemente todo eso. Ahora, José Podestá cuenta que ellos también estaban trabajando conjuntamente con el doctor Elías Regules, padre, en poner una versión de Martín Fierro. Mirá. ¿No? Y pondera muchísimo, no solamente la adaptación que le hizo Regules del Martín Fierro, sino además la manera como se lo dedicó. Ahora después vamos a leer la carta en que le envía, dedicándole esa adaptación del Martín Fierro a lo que podría haber sido una obra de tipo circense, ¿no? Quiere decir que el doctor Elías Regules colaboró mucho. Le dice así, lo voy a leer porque lo acabo de encontrar, es una décima. Este fierro que aquí ve no es de Hernández todo entero, algo me toca y yo quiero dedicar ese algo a usted. Y aunque demasiado sé que Moreira es muy ladino, deseo que con buen tino y con empeño prolijo nos dé un fierro digno hijo de Hernández y de Pepino. Porque además hay que saber que el verdadero Juan Moreira era un delincuente, ¿no? Por supuesto. Tipo que se vendía a un político para hacer limpiar a alguien. Sí, como siempre sucede, la historiografía argentina con relación a don Juan Moreira ha tomado la trayectoria River Boca. Claro. Y uno puede encontrar de un lado y del otro. Sí. Pero la versión más reconocida es esa. También saludamos antes de la pausa a Sarita de San José de Carrasco, que hoy justo iniciábamos el programa con un tema que ella había solicitado, claro, la milonga del 10 de marzo, saludando un poco el aniversario del nacimiento de Cita Rosa, que se cumple mañana 82 años de su nacimiento. Y también nos decía Sarita que ella recordaba hace como unos 80 años un circo que venía a Montevideo, capaz algunos de ustedes lo han sentido nombrar, Sarrazani, que entre otras cosas ella recuerda que traía también números de magia. Por supuesto, por supuesto. El circo Sarrazani fue uno de los circos más famosos que visitó Montevideo. Bueno, ella llegó ya cuando podían venir circos europeos. Claro. ¿No? Después ya no. Claro, era muy costoso. Era muy costoso porque venía en barco. Claro, y los elefantes y todo. Por supuesto. Criar elefantes acá en el Uruguay no tengo visto. Que venían mejor en el barco, mejor tratados que lo que venía la gente, porque si se moría uno de esos elefantes se acababa el número. En cambio, los que estaban se los podían sustituir con otro. Mira, vos no lo había pensado.
Néstor, muchísimas gracias. Un placer, como siempre. Y bueno, es un gusto el viernes que viene, viste que dije viernes. Yo estaba esperando, estaba mirando. Pero siempre tiendo a decir jueves, qué increíble. Exacto. Porque antes estábamos los jueves. Hasta aquí hemos presentado en El Sonido de Todos, Cantando Historias. Yo soy tararira vieja que busca lo más profundo, viveza precisa el hombre para vivir en el mundo. Un espacio en el que Néstor Florio y Numa Moraes se han complacido en profundizar en el pasado histórico y cancionero de nuestros pueblos. Cantando Historias. El valor todo lo puede, hay que tenerse confianza, y lo que el valor no puede, lo ha de poder la esperanza.